¿Sería posible mantener una consciencia plena y lúcida con un cerebro sin sangre? Este caso puso en jaque el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Pam Reynolds fue una cantautora estadounidense de Atlanta, en Georgia, cuya experiencia cercana a la muerte es una de las más citadas en la literatura. Esto ocurrió durante un cierre completo de las funciones cerebrales y de su cuerpo a través del drenaje de sangre del cerebro y un mantenimiento artificial del resto de órganos. Todo había sido deshabilitado deliberadamente para permitir una cirugía compleja en un aneurisma cerebral. Este caso incluyó vistas precisas de la sala de operaciones y el equipo, la denominada hiperconsciencia, visiones de luz e interacciones con familiares fallecidos. Muchos consideran que su caso es una evidencia convincente de supervivencia, ya que sus signos vitales fueron monitoreados continuamente, lo que brindó la certeza de que estaba clínicamente muerta, con un cerebro incapacitado para recibir estímulos o vivenciar experiencias ni reales ni alucinatorias. En 1994, Michael Sabon, un cardiólogo de Atlanta, en Georgia, inició un estudio sobre la relación entre las experiencias cercanas a la muerte y las creencias espirituales. Entrevistó a 160 personas, en su mayoría pacientes de su clínica, encontrando que 47 de ellos hablaron de haber tenido tal experiencia, según los criterios identificados por Bruce Grayson. El caso de Pam Reynolds fue uno de varios que Sabon resumió en su libro de 1998, Light and Death. También ella misma ha descrito su caso en un documental de la BBC. Sabon entrevistó a Reynolds por primera vez en noviembre de 1994, al enterarse de que conocía detalles de la sala de operaciones, que solo podía haber visto mientras estaba profundamente inconsciente. Entonces se puso en contacto con el personal médico y tomó otras medidas para tratar de verificarlos. En 1991, a los 35 años, Reynolds experimentó síntomas de mareos, pérdida del habla y dificultad para mover el cuerpo. Una tomografía computerizada reveló un aneurisma gigante en la base de su cerebro. El neurólogo al que fue remitida predijo poca o ninguna posibilidad de supervivencia. Debido a su tamaño y ubicación, las técnicas neuroquirúrgicas regulares para extirparla no funcionarían. Luego la remitieron al Dr. Robert Spetzler, en Phoenix, Arizona, quien había sido pionero en un procedimiento quirúrgico, el paro cardíaco hipotérmico, que haría que el aneurisma fuera operable. Esto implicó enfriar el cuerpo del paciente a 60 grados Fahrenheit, detener los latidos del corazón y la respiración, y drenar la sangre del cerebro. Participaron más de 20 médicos, enfermeras y técnicos. La operación requirió que los signos vitales y la temperatura corporal de Reynolds fueran monitoreados muy de cerca, por medio de múltiples instrumentos colocados en varios lugares, sobre y dentro de su cuerpo. Para monitorear su tronco cerebral se colocaron altavoces moldeados en sus oídos que producirían clics a intervalos regulares. Reynolds estaba despierta cuando la llevaron a la sala de operaciones a las 7:15 de la mañana y sintió una pérdida de tiempo y se quedó en blanco cuando la anestesia general hizo efecto. Entonces se dio cuenta de un tono musical que pareció sacarla de la parte superior de su cabeza. Cuanto más se alejaba del cuerpo, más claro se volvía el tono. Dice: tuve la impresión de que era como un camino, una frecuencia en la que vas. Recuerdo haber visto varias cosas en el quirófano cuando miraba hacia abajo. Creo que fue lo más consciente que he estado en toda mi vida. Era más brillante, más enfocado y más claro que la visión normal que tenemos en el cuerpo. Ella recordó haberse sorprendido de que el equipo le hubiera afeitado la cabeza solo parcialmente. También recordó haber visto la sierra para los huesos que Spetzler usó para extirpar una sección de su cráneo. La sierra parecía un cepillo de dientes eléctrico y tenía una abolladura, una ranura en la parte superior donde la sierra parecía entrar en el mango, pero no era así. Y la sierra también tenía hojas intercambiables, pero estas hojas estaban en lo que parecía un estuche de llave de tubo. Ella dice: oí que la sierra se ponía en marcha. Encontré este sonido desagradable. Alguien dijo algo acerca de que mis venas y arterias eran muy pequeñas. Agregó que era una voz femenina. En esta etapa de la operación, una cirujana cardíaca, después de determinar que las arterias de la pierna derecha de Reynolds eran demasiado pequeñas para manejar el grado de flujo sanguíneo requerido, también abrió su pierna izquierda. Spetzler evaluó el aneurisma y ordenó la realización de un paro cardíaco hipotérmico. Comenzando a las 10:50 de la mañana, se extrajo sangre a través de tubos de las arterias y venas femorales, se enfrió en cilindros de reserva y se devolvió a su cuerpo. A medida que la temperatura central de Reynolds caía, los latidos de su corazón se convirtieron en fibrilación y luego se detuvieron por completo.
Sus ondas cerebrales se aplanaron. Luego, cuando su temperatura central alcanzó los 60 grados Fahrenheit, el tronco cerebral se apagó. Como citó Seebohm, los siguientes recuerdos de Reynolds caen entre la mención de que sus arterias eran demasiado pequeñas y el momento en que los asistentes más jóvenes de Spätzle estaban cerrando sus incisiones. Había una sensación como si tiraran de ella hacia fuera del cuerpo, pero no en contra de su voluntad, más bien como si fuera una ayuda. Ella misma describe: me iba por voluntad propia, porque me quería liberar. Tengo diferentes metáforas para tratar de explicar esto. Era como el mago de Oz, estar atrapado en un vórtice de tornado, solo que no estás dando vueltas como si tuvieras vértigo. Estás muy concentrada y tienes un lugar a donde ir. La sensación era como subir en un ascensor muy rápido, y había una sensación, pero no era una sensación física corporal. Era como un túnel, pero no exactamente un túnel. En algún momento muy temprano en el vórtice del túnel me di cuenta de que mi abuela me llamaba, pero no la escuché llamarme con mis oídos. Fue un oído más claro que con mis oídos. Confío en ese sentido más de lo que confío en mis propios oídos, era demasiado claro. La sensación era como si quisiese que fuera hacia ella. Así que continué sin miedo por aquella especie de pozo. Era como un pozo oscuro por el que pasé, y al final había un pequeño punto de luz que se hacía cada vez más grande. La luz era increíblemente brillante, como estar sentado en medio de una bombilla. Era tan brillante que me llevé las manos a la cara esperando verlos y no pude. Pero sabía que estaba allí, no por el sentido del tacto. Una vez más, es terriblemente difícil de explicar, pero sabía lo que había. Me di cuenta de que cuando comencé a distinguir diferentes figuras en la luz, todas estaban cubiertas de ella. Eran luz y la luz los impregnaba por todas partes. Comenzaron a formar unas formas que pude reconocer y comprender en ese momento. Pude ver que uno de ellos era mi abuela. No sé si era realidad o proyección, pero reconocería a mi abuela, el sonido de ella, en cualquier momento y en cualquier lugar. Todo lo que vi, mirando hacia atrás, encajaba perfectamente en mi comprensión de cómo se veía esa persona en su mejor momento durante la vida. Reconocí a mucha gente allí. Mi tío Jean estaba, también mi bisabuela, Maggie. Ellos estaban como cuidando de mí, y no me permitían ir más lejos. Me fue comunicado, por decirlo de alguna manera, porque ellos no hablaban como hablamos en la Tierra. Me comunicaron que si yo continuaba todo ese camino hacia la luz, algo malo sucedería. Físicamente ya no podría volver. Serían incapaces de volver a poner este yo en mi cuerpo, como si hubiera ido demasiado lejos y no pudieran volver a conectarse. Entonces no me dejaban ir a ningún lado ni hacer nada. Ellos, los parientes, me estaban alimentando. No tenía nada que ver con la comida, era una cosa energética. La única manera que tengo para describirlo es como si fuera algo brillante. Chispas es la imagen que obtengo. Definitivamente recuerdo la sensación de ser nutrida y alimentada y fortalecida. Sé que suena extraño, porque obviamente no fue algo físico, pero dentro de la experiencia me sentía físicamente fuerte, lista para lo que fuera. Esperaba irme con mi abuela, pero me comunicaron que simplemente no podría hacerlo. Mi tío dijo que me acompañaría y me llevó de vuelta al final del túnel. Todo iba bien, pero luego llegué al final y vi aquella cosa. Era mi cuerpo. No quería entrar en eso, se veía terrible. Parecía lo que era, un muerto. Me comunicaron que era como tirarse a una piscina. No hay problema, salta directamente a la piscina. Yo no quería, pero supongo que se hacía tarde o algo así, porque mi tío me empujó energéticamente. Sentí una absorción definitiva y al mismo tiempo un tirón del cuerpo. El cuerpo tiraba y el túnel empujaba. Era como sumergirse en un charco de agua helada. Los asistentes terminaron la operación con el sonido de una canción. Estaban tocando Hotel California. Según lo medido por la escala de ECM de Grayson, la experiencia cercana a la muerte de Pam Reynolds fue particularmente profunda. La puntuación máxima posible era 32. La puntuación media entre los sujetos de Grayson en el momento de escribir Seebohm era 15 y la media entre los sujetos del estudio de Seebohm era de 13,3. Reynolds consiguió 27 puntos. Después de su experiencia, ella perdió todo el miedo a la muerte. En una transmisión de la MSNBC dijo: «Si la muerte es lo peor que nos sucede, qué cosa tan increíble. Si al final de nuestras vidas esto es lo que nos va a pasar a todos. No veo el problema, realmente no lo entiendo. Temo el dolor, pero no temo la muerte».
Pam Reynolds se recuperó por completo de la operación y vivió una vida saludable hasta el año 2010, cuando murió a los 53 años de edad por insuficiencia cardíaca. Habiendo examinado el informe operativo y entrevistado a Spetzler, Seebohm determinó que la experiencia de Reynolds no pudo haber sido el resultado de una convulsión del lóbulo temporal, ya que tal convulsión no había sido registrada. El informe hablaba de una doctora, refiriéndose a los pequeños vasos sanguíneos, aparentemente confirmando que el recuerdo de Reynolds de haber escuchado ese comentario era verídico. Esto es significativo, ya que en ese momento sus oídos estaban tapados por los altavoces moldeados que generaban fuertes clics. Seebohm también se enteró de que el comentario se hizo aproximadamente al mismo tiempo que la sierra comenzó a funcionar. Seebohm no estaba familiarizado con la sierra para los huesos utilizada en la operación y no estaba en condiciones de confirmar la descripción de Reynolds de que se asemejaba a un cepillo de dientes eléctrico y que su estuche se asemejaba a un estuche de llave de tubo, así que se puso en contacto con el fabricante, quien le envió fotos de ambos, y efectivamente las similitudes eran evidentes. El filósofo Keith Augustine argumenta que el recuerdo visual de Reynolds de la sierra para estructuras óseas es confuso en un punto y por lo tanto probablemente incorrecto. Él sugiere que ella podría haber adivinado cómo se veía por experiencia propia con taladros dentales u otras herramientas. Postula que su experiencia fuera del cuerpo comenzó y terminó antes de que comenzara el periodo de paro cardíaco y, por lo tanto, aún podría haber estado ligeramente consciente y capaz de percibir físicamente aspectos de la sala de operaciones. Argumenta igualmente que sus recuerdos podrían haberse contaminado con el conocimiento de tales detalles adquiridos durante los 3 años que transcurrieron entre la experiencia y su primera entrevista con Seebohm. Seebohm responde que si bien Augustine tiene razón en cuanto al momento en el que comenzó la experiencia extracorpórea, cuando se puso en marcha la sierra, la propia Reynolds identificó su conclusión como el cierre de la operación por parte de los asistentes durante la reproducción de la canción Hotel California, confirmando que estaba en marcha durante el tiempo del paro cardíaco. Con respecto al punto sobre su recuerdo supuestamente confuso de la sierra, el parapsicólogo Charles Tart responde que un error menor al recordar un instrumento desconocido no es suficiente para descartar un recuerdo de haberlo visto como si nunca hubiera ocurrido. Con respecto al retraso de los 3 años, Tart apunta a la evidencia estadística de que los recuerdos de las ECM tienden a permanecer constantes a lo largo del tiempo, al contrario de la difuminación y variación de los recuerdos corrientes. El relato que dio Reynolds en su entrevista final sugiere que las primeras verificaciones de sus recuerdos extracorpóreos las proporcionó el personal médico muy poco tiempo después. Reynolds dice: «Pensé que todo fueron de alguna manera alucinaciones muy intensas y cuando hablé con mi familia y con mi esposo estábamos bromeando acerca de ello. Eso hizo reír a todos, a excepción de las enfermeras, el médico, el anestesiólogo y los neurofisiólogos. Parecía que no les hacía gracia y apenas se atrevían a mirarme. De hecho, sabían que no estaba alucinando y que esto había ocurrido. Nunca habían oído hablar de tales cosas antes. Pensé que tal vez era mi imaginación y tuve un sueño, pero me dijeron que no era así y que lo que vi realmente sucedió». Los doctores señalaron que no comprendían cómo algo de ese estilo podría ser posible. Spetzler lo confirma tal como se cita en la MSNBC. Dice: «Lo que relató tan rápidamente después de la cirugía fue extremadamente preciso en cuanto a muchos detalles concretos que realmente ocurrieron durante la cirugía. Y entonces, ¿cómo podía tener acceso a ellos?». Como apunte final, este caso brinda igualmente una perspectiva más clara con respecto al hecho de que no todas las personas en estado de muerte clínica vivencian una experiencia cercana a la muerte. La descripción de la salida extracorpórea por parte de Reynolds habla de un proceso, casi como si se tratara de una especie de parto. La aparición de la consciencia extracorpórea no parece ser algo abrupto, sino que aparece tras un periodo de inconsciencia en el que un cuerpo se encuentra en un estado realmente comprometido, generando con ello la posibilidad, pero no la seguridad, de un proceso de expulsión consciencial hacia afuera.